responsable del Estudio de Actividades Económicas de Córdoba 2018 que presenta la Cámara de Comercio. Él es Juan Miguel Marín. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Pues acabáis de presentar este estudio, un estudio muy denso, un estudio que os lleva buena parte del año elaborarlo y que nos da resultados de lo que pasa a nivel empresarial en nuestra Córdoba en el año 2018. Con un año vista podemos saber cómo ha ido evolucionando nuestra ciudad. La primera conclusión que se extrae o que podemos extraer es que el número de actividades económicas en Córdoba sí que ha subido alrededor de un 2% y que el número de empresas también ha aumentado, no llega tanto al 2, se queda en 1,6. También aumentó nuestro Producto Interior Bruto. Estas son conclusiones muy generales y muy someras. Sí que podemos contar un poquito más cuál es la situación que tenemos. ¿Qué significan todos estos datos? Traducido en trabajo, oportunidades y todo lo que tenga que ver con el aumento de la riqueza de nuestra provincia. Bueno, lo primero que decir es que el estudio es una herramienta que está a acceso a todo el mundo, ¿vale? Que es una herramienta interactiva. O sea, ahora hablaremos de ella, sí, ¿vale? Sí, porque quiero que profundicemos en esta herramienta. Exactamente. Entonces, pues todos los años pues damos las variables más generales, ¿no? Obviamente el año lo solemos presentar a final de año. Este año por diversas circunstancias se ha retrasado un poquillo, pero vamos, lo bueno es que son todos los años. El 2018 ha sido un poquito mejor que el 2017, que se estancó, y más o menos con datos parecidos al 2016. Pero bien es cierto que bastante peores que el 2014 y 2015, ¿no? Hay datos positivos, pero también hay datos que tenemos que tener cuidado y tenemos que ver en el 2019 qué va a pasar con ellos. Porque bien es cierto que ha crecido, como tú bien has comentado, en actividades un 2%, pero hay en veintitantas localidades de la provincia pues no ha crecido las actividades ni las empresas, ¿no? Y después, por ejemplo, los autónomos sí han crecido mucho, cerca de un 3,2%, pero las sociedades limitadas, que son muy importantes, que es casi el 30%, han descendido un 1,1%. Entonces, hay datos positivos, pero también hay datos inquietantes, que no sabemos, o sea, obviamente no son los datos del 2014-2015, que empezamos a crecer con fuerza y demás. Llevamos 6 años, bien es cierto, llevamos 6 años que dejamos atrás la crisis famosa y larga, pero tenemos que tener en cuenta que en algunas mancomunidades, como en el norte de la provincia, en las dos, la del Pedroche y la Guadiana, los datos no son positivos, ¿no? De hecho, por eso también que el presidente de la Diputación, una de sus prioridades era el tema de la despoblación rural, y en nuestro caso, en nuestra provincia, eso están en el norte, ¿no? Entonces, en las localidades que realmente pues cada vez haya menos población, porque haya menos actividad, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, con menos población, menos actividad. Si hay menos actividad, generan que menos empresas se abran, menos industria. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que tenemos que analizar siempre el tejido productivo, ¿no? Para saber en qué situación estamos y tomar medidas para mejorar, ¿no? Podemos extraer algunas conclusiones teniendo en cuenta estos datos que son de 2018, que ha ido un poquito al alza después del paroncillo de 2017. Pero también teniendo en cuenta que hemos recibido tanto el estudio de población activa y los datos del mes de enero en cuanto al paro, no han sido demasiado buenas noticias las que han salido de ahí. Es decir, comparando los unos y los otros, ¿podemos llegar a pensar que esto va para abajo otra vez? Hombre, para ser muy optimista no es, la verdad, porque se juntan varias cosas. La inestabilidad política que hemos tenido muchas elecciones a nivel general durante estos últimos 2 años y medio, gobiernos en funciones durante mucho tiempo que no pueden tomar medidas. La economía mundial se está ralentizando. A nivel de Europa tenemos el Brexit, China y Estados Unidos están con guerras comerciales. O sea, son todas muchas gotitas que van llenando el vaso, ¿no? Yo siempre soy muy optimista, la verdad, pero
hay circunstancias o noticias que nos dan que pensar, ¿no? Y después ahora el nuevo gobierno, a ver qué medidas económicas toma, ¿no? Porque obviamente muchas veces en situaciones de expansión es más fácil tomar medidas que otras, pero cuando la economía no va tan bien es más difícil tomar medidas sociales y demás. Entonces, vamos, el estar ahí en gobierno es complicado, siempre se dice, porque la economía no es sota, caballo y rey. Normalmente si te pasa de un lado tienes que recortar de otro, y entonces el dar con las medidas exactas es complicado, ¿no? Bueno, yo sé que este estudio de actividades económicas no se realiza en todas las provincias de España, pero sí que podemos sacar a lo mejor conclusiones de la situación del resto de España y de Córdoba. ¿Cómo está Córdoba respecto a otras ciudades comparables a la nuestra en este caso? Hombre, vamos, por desgracia somos la única, antes, como estaba comentando anteriormente, antes de entrar en directo, somos la única Cámara de España que realiza el estudio, porque los datos nos vienen de Hacienda, o sea, de la agencia tributaria, solamente podrían hacerlo ellos o las cámaras de comercio. Estamos intentando que se haga a nivel de Andalucía o alguna que otra provincia, para ir comparando, tener datos en los que podamos compararnos con otra provincia e incluso a nivel de toda Andalucía. En este caso en concreto no podríamos compararnos con otras provincias. Si bien es cierto que los datos más generales que tenemos en noticias, periódicos económicos y demás, obviamente Córdoba no está precisamente en el paro, casi siempre nos estamos peleando somos con los terceros por la cola. Claro, siempre estamos con Cádiz ahí peleándonos a ver quién estamos. Tenemos un tejido productivo con poca industria, con bastante poca industria, bastante sector servicios. Tenemos, una de las cosas que comentamos en el estudio, tenemos muy pocas sociedades anónimas, que se van, además, que normalmente siempre van ligados a empresas de gran magnitud, empresas grandes, y pues desde hace 10 años, exceptuando el año 2015, las sociedades anónimas van cayendo todos los años, tenemos pérdidas de sociedades anónimas. Entonces, es complicado porque un tejido empresarial no se mantiene solamente con actividades de servicio, tenemos que tener también un poquito de industria. Entonces tenemos una relativa fuerza en industria agroalimentaria y demás, tenemos que seguir fomentándolo, porque tenemos unos productos hortofrutícolas y agroalimentarios fantásticos, incluso el tema de la ganadería con la denominación de origen del jamón ibérico, ahí somos referentes, ¿no? Pero, por ejemplo, Córdoba capital predomina muchísimo el sector servicios. La poca industria que tenemos, la mayoría está en la provincia, ¿no? Y más concretamente en el sur de la provincia. Hay casos aislados, ¿no? Hay localidades en el norte de la provincia que llaman la atención por el potencial que tiene, pero no es lo normal, ¿no? Entonces está concentrado en pocas localidades y entonces eso tendríamos que diversificarlo un poquito más. Hablemos por zonas entonces de la provincia. ¿Cuál es la zona que más ha crecido? ¿Cuál es la zona en la que hay ahora más actividades económicas que antes? ¿Cuál es la zona en la que han crecido esas sociedades más que en otros sitios? ¿Cuál es la zona en la que no ha crecido nada o incluso ha disminuido el número de sociedades? Bueno, por localidades, este año los que más han crecido ha sido Córdoba capital, Priego de Córdoba, Palma del Río, Montilla, La Victoria, hay unas pocas, ¿no? Y después dentro de las que más han caído son muchas del norte, ¿no? Vamos, muchas, relativamente. El Viso ha sido la que más ha caído, sobre todo en actividades y también en porcentaje. Y Peñarroya lleva 3 años como localidad con más población que sigue cayendo en actividades y empresas, ¿no? Que por 3er año consecutivo. Por zonas, este año las mancomunidades del Alto y
y del Alto Guadalquivir y la Vega del Guadalquivir han crecido en torno entre un 1,5 y 2,5, y después también la Campiña Sur también, entre un 1,5 y 2,5. Un poquito menos la Subbética, que la Subbética siempre Lucena ha sido referente, tanto sea la segunda localidad que tiene más actividades y empresas. Creció antes de la crisis, creció mucho, era la que más crecía con diferencia. Después, durante la crisis, es como la bolsa, cuanto más sube después más baja. En la crisis cayó muchísimo, era la que más caía, y después en la recuperación desde el 2013 ha estado creciendo, pero no a ritmos como los anteriores, ¿no? Son ritmos más constantes, ¿no? O sea, hay como 5 o 6 localidades, Puente Genil también, que van creciendo. Pozo Blanco, aunque este año no haya crecido mucho, pero son Espiel, son localidades en donde hay bastante actividad económica, y cuando hay años buenos suelen tener reflejo tanto en empresas como en actividades. Y en actividades económicas, si hemos hablado por zonas, ¿cuáles son las actividades económicas que más suben respecto a las que más bajan? Bueno, desde justo antes de la crisis del 2007, el epígrafe que siempre ha crecido más con mucha diferencia, el de alquileres locales industriales. Fue empezar la crisis, el alquiler locales industriales, y después en el crecimiento siempre ha sido la que más ha crecido. Después hay otra, como el comercio menor de venta de vehículos, y el tercero que nos ha llamado mucho la atención este año, que ha sido diferente a otros, es la actividad de reparto, de manipulación de correo y demás, y después la del comercio por correo y catálogo, ¿no? Esto está relacionado directamente con la sociedad en la que estamos viviendo del comercio online, ¿no? Entonces, que el tercer epígrafe y uno de los 10 primeros sean esas dos actividades, la verdad es que llama bastante la atención. Y por contra, hay algunos epígrafes que tendríamos que ver el grado de importancia o de relación con ese comercio online. Pues ha caído la zapatería, las ventas de las tiendas de deporte, las jugueterías, el comercio menor de venta de periódicos, papelería y demás. Son tres actividades que tendríamos que ver si sigue esta tendencia, a ver qué grado de importancia tiene el que se incremente el tema del comercio online y demás, ¿no? Entonces, bueno, también es crónica la caída del transporte de mercancías por carretera. Era una de las actividades que siempre Córdoba ha sido la que más ha tenido, y durante años, desde hace 6 o 7 años, está reduciéndose. Un epígrafe que sí crece mucho, por lo que antes te he comentado, el tema de los servicios agrícolas y ganaderos, los servicios que se le prestan a esas empresas relacionadas con la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, lo de las instalaciones de las placas solares y demás, eso ahí afecta muchísimo la normativa. O sea, en el 2007 a 2009 hubo un boom tremendo, y desde el 2013 que cambiaron la normativa, quitaron las primas, la ayuda a la subvención y demás, pues desde el 2013 llevamos 5 o 6 años cayendo. O el tema del vende tabaco, que es la típica que anteriormente estaba en todos los bares y demás, pues por eso tenía que tener un epígrafe de actividad, ¿no? Pues desde que sacaron las 2 leyes de tabaco, pues va encadenando 12 años de caída consecutiva en el estudio, ¿no? O sea, que vemos como las decisiones políticas y demás tiene su repercusión directa en las actividades económicas y en los epígrafes, ¿no? Claro que sí. ¿Y los autónomos? Esa rama de profesionales que lo tiene tan complicado, tan difícil, que aquí en España, sobre todo respecto a otros países de Europa, lo tienen tan cuesta arriba. Hay una subida en general, ¿puede deberse a personas que han perdido su trabajo y que deciden ponerse por su cuenta? ¿Es esta subida el presagio de que luego va a venir una bajada o no tiene por qué? No tiene por qué, no tiene por qué. La verdad es que últimamente
últimamente, la verdad que hacía falta, se están tomando bastantes medidas en todas las administraciones, tanto locales, autonómicas como nacionales, de apoyo al autónomo, porque realmente mi padre fue autónomo durante 40 años y al final se tuvo que jubilar con 60 años por los 5 o 6 años que cotizó cuando era joven, ¿no? Está empezándose a reconocer el papel verdadero de un autónomo, ¿no? en nuestra sociedad, ¿no? Entonces están empezando a ayudarle a que haya subvenciones para que se constituye, el bajarle lo que es la cuota de autónomo que tiene que pagar la seguridad social, para que realmente esos primeros 2-3 años sean más fácilmente llevadero el que superviva la empresa. Entonces está claro que, y más en Córdoba, no tenemos muchas sociedades anónimas, sociedades limitadas tenemos, pero tampoco, vamos, 30 y tanto %, pero son microempresas, ¿no? Entonces el autónomo tenemos que apoyarlo de todas, porque son los que generan también mucho más empleo, aunque a lo mejor pueda llamar la atención que venga una gran multinacional, monte un supermercado o cualquier otra actividad, contratan a 80 personas o a 50 personas, pero después hay muchísimos autónomos que después en sus tiendas contratan a 1 o 2 personas, y si sumas todos los autónomos, pues generan muchísimo más empleo. Lo que pasa es que es más silencioso que a lo mejor una gran empresa, ¿no? Este estudio que estamos comentando aquí, algunos de los resultados, en realidad es un estudio que puede servir para muchas cosas, para dirimir muchos asuntos, y que lo pueden utilizar muchísimos tipos de personas. Entonces sí que me gustaría que hablásemos del estudio en sí como esa herramienta que nos estaba comentando al principio, que sepamos que la podemos manejar con facilidad, que es algo muy intuitivo y que está al alcance de cualquiera, ¿no? Vamos, uno de los principales motivos del otro día de la presentación es que estaba la Diputación en la presentación, con alcaldes, concejales y demás, era para que la gente lo utilice. O sea, es que somos los únicos que lo realizamos, y es una herramienta muy útil para la toma de decisiones, tanto de emprendedores, de técnicos, de políticos, de gestores, para la toma de decisiones, que conozcamos nuestro tejido productivo, pero sobre todo lo que se pretende es que sea una herramienta útil, y que cada uno, porque tiene 10.000 posibilidades, ¿no?, que cada uno encuentre la información que realmente necesita, ¿no? Por eso, gracias, aparte de yo, mi compañero informático Antonio Arévalo, desde hace 10 años hemos ido evolucionando la herramienta. Al principio era en Access, era estática, no podía comparar determinadas variables y demás. Hace 4 años, introdujimos, lo hicimos en página web, que cualquier variable la puedes ordenar de mayor a menor. Esto te facilita muchísimo, pues por ejemplo en una localidad, cuál es la actividad que más se desarrolla, cuál es la que menos, pues te ordenan todas las tablas nada más que pinchando la variable, cuál es la que más ha crecido, cuál es la que menos ha crecido. Entonces, con un simple, y siempre también en relación a la población, en cuál está por encima o por debajo de la media provincial para un posible nicho de mercado. O sea, hay muchísimas variables que es fácil ahora de utilizar. El año pasado volvimos a cambiar el diseño de la página web, y para que realmente sea más útil, más intuitiva y también más atractiva, o sea, para que todo el mundo lo utilice. Cada año vamos introduciendo cosas nuevas. Este año hemos introducido el histórico para que también tengamos la página web antigua. Por ejemplo, de una actividad, pues por ejemplo de las pescaderías, pues puede ver su evolución de los últimos 10 años, desde el 2000, bueno, incluso más, tenemos datos hasta el 2006. Si quieres estudiar una actividad en concreto o un microsector, porque después puede hacer, tenemos también colgado en la página web
un estudio en el que del 2007 al 2015, entrada y salida de una larga crisis, ahí tenemos estudiados 38 microsectores en la provincia de Córdoba, pero puede hacerlo tan grande o tan pequeño como tú quieras, ¿no? Y dependiendo del usuario, pues puede utilizar una u otra, sea técnicos incluso de diputación, de localidades, de las mancomunidades, de asociaciones empresariales que quieren estudiar su sector en concreto, o sea, posibilidades hay muchísimas, ¿no? Entonces, lo que mi compañero Antonio y yo lo que pretendemos es que realmente lo conozcan y se difunda su utilización. Entonces, por eso también nos viene Pues, ¿dónde bien. lo podemos encontrar? Pues lo podemos encontrar en internet, en www.actividadeseconómicas.es, ¿vale? Y ahí accedes directamente, o incluso también tenemos un enlace dentro de la misma página de la Cámara de Comercio, camaracordoba.com, también tenemos ahí un enlace que puede acceder. Y lo que siempre hemos pretendido es que esa información sea accesible a todo el mundo, que no sea, pues muchas veces, muchas de las herramientas no, pues tienes que pagar para... Yo creo que la información realmente es poder, y lo que pretendemos es que cualquier persona que quiera establecer un negocio o montar una empresa, o incluso que si quieren venir inversiones de fuera de la provincia y demás, si quieren establecerte aquí en cualquier localidad de la provincia, que realmente conozcan todo su tejido empresarial. Incluso tenemos puesto un mapa en el que puede acceder a cualquier localidad, y aparte de los principales informes de esa localidad, pues también tiene un enlace al Google Maps y a Wikipedia para conocer, aparte de los datos económicos y demás, que conozcan todas las circunstancias de la localidad en cuestión, ¿no? Pues muy interesante, así que todos los que nos estén viendo y que les pueda interesar hacer uso de esta herramienta lo tienen al alcance de la mano en estas páginas web que has comentado, y si no, Cámara Córdoba, y allí ya nos derivamos a donde deseemos. Juan Miguel Marín, responsable de este estudio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber comentado la actualidad económica y empresarial de nuestra Córdoba, con un año de retraso, pero que nos hace pensar en una idea de lo que tenemos hoy en día, y bueno, pues felicidades por todo el trabajo realizado. Muchas gracias. Ha sido un placer.